¿Qué quieres saber del Dominus Days? ¿Qué hace que una mujer Tú comentabas que no quiera saber nada del día de la resurrección? Tú comentabas que no es Shabbat, sino domingo, ¿no? O sea, que es el domingo. Entonces quisiera oír el por qué lo dices. Bueno, es muy sencillo. Una vez que Cristo resucita, la iglesia primitiva fue celebrando el primer día de la semana como conmemoración a la resurrección de Cristo. Entonces, esa tradición fue siendo adoptada por todo el cristianismo para separarse precisamente del judaísmo que perseguía el cristianismo. Ok, ¿y tienes algún versículo en donde Jesús haya cambiado el Shabbat por el domingo o los apóstoles? Que digan, ya no será Shabbat para nosotros, sino ahora domingo. Bueno, no es necesario que... Amigos y hermanos, gracia y paz sea con ustedes. Nuevamente pues estamos aquí para reaccionar a este video que tienen una conversación acerca del sábado o el domingo. ¿Qué día debemos de guardar? Y vamos a ver la argumentación, vamos a ver los puntos que cada uno expone y esperamos que sea de mucho beneficio espiritual este tema que vamos a abordar. Cuéntame, ¿qué quieres saber del Dominus Days? ¿Qué hace que una mujer Tú comentabas no quiera saber nada del día de la resurrección? Tú comentabas que no es Shabbat, sino domingo, ¿no? O sea, que es el domingo. Entonces quisiera oír el por qué lo dices. Bueno, es muy sencillo. Una vez que Cristo resucita, la iglesia primitiva fue celebrando el primer día de la semana como conmemoración a la resurrección de Cristo. Entonces, esa tradición... Primeramente vamos a ver que el argumento que dicen de defender el domingo es por una tradición. No está en la Sagrada Escritura este cambio de sábado a domingo, sino que por la tradición dice que se supone que Jesucristo resucitó en domingo y por eso es que se guarda el día de domingo o se tiene el día domingo como día del Señor, pero eso no es cierto, porque hay versículos en la Sagrada Escritura que dice que Jesús guardaba el día de reposo y asimismo los discípulos. Entonces, si fuera una tradición bíblica, se basaría en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos y después vamos a regresar al video. Dice Mateo 28:1, porque también el argumento que muchos utilizan es que Jesús resucitó en domingo. Y como resucitó en domingo se toma como un día sagrado, pero Jesús no da una instrucción de eso y además Jesús no resucitó domingo. Ya tenemos un tema subido acerca de que Jesús resucitó el sábado, lo pueden revisar en nuestro perfil. Pero vamos a leer qué dice acerca de la resurrección. Mateo 28:1 dice, y la víspera de sábado, está hablando del finalizar el sábado. La palabra víspera se llama o quiere decir al finalizar el sábado. Está hablando del sábado, del día de reposo, que amanece para el primer día de la semana. Está hablando del domingo, o sea, estaba por terminar el sábado. Pero lo que debemos entender es que todavía era sábado, ya era la parte última o la finalización del sábado. Pero para entender esto tenemos que entender que el día termina a la caída del sol. Entonces ya estaba por caer el sol, es lo que está diciendo. Ya estaba finalizando el sábado y media vez empieza la parte oscura, ya es domingo. Entonces por eso dice, y la víspera, o sea, ya estaba finalizando el sábado y ya estaba por iniciar. Ellos sí se podían dar cuenta cuando iniciaba el día porque caía el sol, no como nosotros. Si estamos a medianoche y vemos, no nos vamos a dar cuenta del cambio del día, porque en la Sagrada Escritura bíblicamente el día termina a la caída del sol, no como lo interpretamos ahora en nuestro calendario gregoriano. El calendario bíblico no funciona de esa manera. Por eso muchos no pueden entender la resurrección de Cristo, porque no saben que el día termina a la caída del sol y se ve cuando ya está por finalizar el día. En cambio, en el calendario gregoriano, que el día termina a las 12 de la noche, usted no puede darse cuenta
cuándo es que exactamente finaliza el día, porque no se puede diferenciar. En cambio ellos sí podían diferenciar, porque era cuando ya iba cayendo el sol, ya iba oscureciendo, entonces es la víspera, la finalización del sábado. Que amanece, dice, entonces ya venía el primer día, el sábado es el séptimo y el domingo es el primer día, ya venía otra vez el primer día. Pero aquí lo que nos narra es que María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. No nos está diciendo realmente que en ese momento exacto resucitó Jesús, sino que lo que está diciendo es que en ese momento iban las mujeres al sepulcro. Eso es lo que tenemos que entender en estas lecturas cuando narra las visitas. Pero ahí lo que está hablando es de la tumba vacía. No está hablando del momento exacto de la resurrección de Cristo, porque el momento exacto es al finalizar el sábado. Pero lo que nos está narrando aquí, nos está diciendo que estas mujeres fueron al sepulcro. Eso es lo que está diciendo. Y he aquí un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se movió la piedra? Al finalizar el sábado. Al finalizar el sábado es que resucita Jesús. Descendió, dice, el ángel y había movido la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado. Ya había resucitado Jesús cuando las mujeres llegaron al sepulcro. Entonces, si Jesús ya había resucitado, es que resucitó en sábado. No dice aquí está, no, ya Jesús ya había resucitado. Lo que nos está narrando estos textos es que las mujeres iban a ver al sepulcro y encontraron el sepulcro vacío, porque Jesús ya había resucitado al finalizar el sábado y ya se acercaba el domingo. E id presto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Jesús ya iba a Galilea, y allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Entonces Jesús no resucitó domingo, Jesús resucitó la víspera del sábado, cuando fue ese terremoto que se movió la piedra por el ángel. Ese momento al finalizar el sábado, que ya el domingo, sí, ya se acercaba el domingo, pero Jesús resucita antes de iniciar el domingo, como fue enterrado antes del jueves, antes del 15 de Nisan. Pero regresemos a nuestro video que tenemos en consideración. Fue siendo adoptada por todo el cristianismo para separarse precisamente del judaísmo que perseguía el cristianismo. Ok, ¿y tienes algún versículo en donde Jesús haya cambiado el Shabbat? No hay ningún versículo donde diga que Jesús cambió el sábado por el domingo. Por el domingo, o los apóstoles que digan ya no será Shabbat para nosotros sino ahora domingo. Bueno, no es necesario que haya un versículo específico. No es necesario, dice, que haya un versículo. Y entonces caemos aquí a que podemos seguir cualquier tradición, aunque no tenga un principio en la Sagrada Escritura. Podemos hacer lo que queramos siguiendo tradiciones, pero de eso no se trata el cristianismo. Nuestra fuente primaria es la Sagrada Escritura. Que diga, se cambió el sábado para el domingo. No es el único versículo que existe. Hay versículos que hablan sobre la tradición oral apostólica. Ellos hablan de una tradición oral apostólica, pero si usted va a los apóstoles, vamos a ver qué hacían los apóstoles. Hablando de Pablo, dice, y disputaba en la sinagoga todos los sábados. Ah, sí, pero es que ellos eran judíos. Sí, pero estamos leyendo el Nuevo Testamento.
muchos hablan es que ahorita estamos en el nuevo pacto, hay que leer el Nuevo Testamento, el Antiguo ya no lo lean, pero si estamos leyendo el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento, Hechos está en el Nuevo Testamento. Y dice que Pablo dice, disputaba en la sinagoga todos los sábados y le hablaba a judíos y a gentiles, a judíos y a griegos. No solamente a los judíos, porque sí, primeramente Jesús envió a predicarle a los judíos, pero después también ellos predicaron a los gentiles y seguían haciéndolo los sábados. Y eso es lo que muchos no entienden. El argumento que muchos utilizan es que dice, pero es que Pablo dice que disputaba. Y ellos piensan que disputar es irse a enojar, pelear. Él iba a pelear con ellos en la sinagoga. Pero veamos qué significa la palabra disputar. Vamos a ver aquí. No nos sale la imagen, permítanme. Pero se los voy a leer aquí porque no sé por qué motivo no sale la imagen. Dice, lógicamente discutir es el acto de examinar racionalmente un tema entre dos o más personas. Discutir es examinar. Consiste en exponer posturas contrarias, ideas, defenderlas mediante argumentos, premisas que llevan a una conclusión lógica. Es esclarecer una verdad, resolver un problema o llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba examinando las escrituras, estaba ayudando a que ellos examinaran las escrituras. Por eso dice, disputaba con ellos, o sea, examinaban en la sinagoga los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y esto ya es en la gracia, ya es Pablo que estaba predicándole a los gentiles también. Sigamos con nuestro video a ver qué más dicen. Ahora, el hecho de que Dios haya instituido una iglesia y le haya dado a esa iglesia autoridad, pues habla muchísimo. El que los escuche a ustedes, a mí me escucha, dijo Cristo. A ver, Carlos, o sea, lo que estoy entendiendo es que eres católico. 100%. Ok, en este caso, ¿habría algún versículo? Pero cuando dice a ustedes, aquí estamos viendo a los apóstoles. Aquí estamos viendo la evidencia apostólica. Vamos a ver otro versículo. Incluso podemos ver a Jesús. Dice de Jesús, Lucas 4:16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿Por qué Jesús siguió enseñando en la sinagoga los sábados? ¿Por qué no escogió otro día? ¿Por qué desde ahí hubiera dicho, bueno, es que vamos a hacer un cambio, lo vamos a hacer en domingo? No, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Los teólogos a veces quieren defender y hasta dónde llegan de no querer aceptar estos argumentos que dicen, no, es que Lucas no es doctrinal, ahí no hay doctrina para la iglesia. Estamos hablando del testimonio de Jesús. Lo que estaba haciendo Jesús era dando ejemplos con su vida, cómo vivió él, qué es lo que hizo. Pero los teólogos en este tiempo dicen, no, los evangelios no se puede usar como un principio para una doctrina, no son vinculantes para la doctrina de la iglesia, porque ahí todavía había judíos. Claro, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, los primeros creyentes eran judíos, pero eso es lo que quieren quitar. Incluso no creen en el libro de Hechos, porque Hechos, al igualmente, cuando vemos Hechos, también los discípulos siguen guardando el día de reposo. Entonces dicen, no, es que Hechos
es un libro donde hay una transición, todavía hay judíos, todavía no se ha definido bien cómo va a ser la doctrina. Entonces, de ahí todavía, imaginemos, no solo que le quitan el Antiguo Testamento, le quitan los evangelios, le quitan el libro de Hechos, y dicen, no, a partir de Romanos ya, esas sí son cartas pastorales, ahí sí ya hay doctrina para la iglesia. Todo es doctrina para la iglesia, los apóstoles. Romanos dice, porque lo que antes fue escrito, para una enseñanza fue escrito. Entonces, el antiguo, y ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento, mucho menos los evangelios. Pero con tal de no querer guardar el ejemplo de Jesús y creer en otro Jesús que guarda el domingo, invalidan el testimonio de Jesucristo, que son los evangelios, que son hechos, que es la historia apostólica, está en el libro de los Hechos. Sigamos viendo estos versículos. Ahí en Lucas 4:31 dice, y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y los enseñaba en los sábados. Entonces, a mí me bastaría ver que mi maestro, que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesús, enseñó en sábados, guardaba el sábado, tenemos ese ejemplo de él. Entonces, hagámoslo. Pero como hemos dicho, muchos no quieren creer en el Evangelio de Jesucristo, en lo que dice la palabra de Dios, ponen cualquier clase de argumentos para no creer en esto. Regresemos al video para que pues veamos qué más se nos dice. Donde Jesús le haya dado la autoridad a la Iglesia Católica. Por supuesto. ¿Cuál es? No lo tengo, dice exactamente lo que te dije, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Ajá, pero no lo tengo memorizado porque como no tengo mi Biblia en la mano. Pero Carlos, te pregunto algo, espérame. ¿Los apóstoles a quiénes fueron? No fueron a los católicos, fueron a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las tribus dispersas. Entonces, es lo que yo no comprendo y te quiero entender. Por eso te pido los versículos para yo poder saber en qué te estás basando. Porque cuando dice el que los escucha a ustedes, primeramente hay que comprender que ellos eran judíos. Esa es una. Dos, de igual manera, ellos fueron a las tribus en la dispersión. En el caso de Pedro fue a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y Pablo fue a las naciones, a esas ovejas perdidas. Entonces, eso es lo que yo te quiero comprender. Exacto. La tradición apostólica, la creencia apostólica, ellos eran judíos. Ellos guardaban el día de reposo. Entonces dicen que esa es una tradición oral de los apóstoles, que a través de ellos se empezó a guardar el domingo, pero si los apóstoles no guardaban el domingo. Podemos ver a Pablo, que ya vimos algunos versículos, pero si seguimos viendo, vamos a ver lo que dice de Pablo. Y saliendo ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles, fijémonos, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Ya estamos en la gracia, estamos leyendo el Nuevo Testamento. Para que vean, estoy leyendo Hechos 13:44, estamos en la gracia. Y el sábado siguiente, ya vimos que estaban leyendo, estudiando un sábado, y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír palabra de Dios. Entonces esa es la tradición apostólica. Eso es lo que y lo encontramos en la Escritura. No podemos decir que era una tradición que no está en la Biblia. Está en la Biblia. Era algo que ellos guardaban el día de reposo. Por eso el mismo Jesús dice, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún
Estamos leyendo el Nuevo Testamento, por eso muchos dicen que los evangelios no son doctrina, no son vinculantes, no es una doctrina para la iglesia. Claro que es una doctrina para la iglesia. ¿Cómo no va a ser una enseñanza de Jesús si Jesús estaba enseñando lo que posteriormente sus discípulos iban a hacer, iban a enseñar? Entonces por eso Él les dice, y les decía, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, es Señor aún. ¿Qué significa aún? Es todavía. Todavía es Señor del sábado. Regresemos al video y veamos cómo sigue, qué siguen diciendo. ¿O en qué versículo se le da autoridad a alguien para poder cambiar? Porque Deuteronomio 4.2 dice que nadie le puede añadir ni quitar a la palabra. Eso sería lo que me gustaría que pudiéramos conversar. O sea que tú estás diciendo que ellos solamente fueron a las tribus dispersas, es decir, ellos no fueron a los gentiles. Lo dice la escritura, ¿quieres que te lo lea? Sí, no, también sé que fueron a las tribus dispersas, pero no solo a las tribus dispersas. Entonces no estoy de acuerdo con lo que estás planteando. Ok, Carlos, cuando yo digo que fue a las tribus, no estoy diciendo que nadie más tenga acceso. Todos tienen acceso, pero abrazando el pacto. Tú no puedes decir que estás dentro del pacto si no obedeces a Dios. Lo mismo que yo. Si yo no obedezco a Dios, no puedo decir que estoy dentro del pacto. Entonces, esto es lo que me brinca justamente. Por eso te digo, está bien. El poder ser pueblo de Dios está abierto a todo el mundo. Concuerdo. Joel, muchas gracias. Sin embargo, esto aparte de que no y que ya lo cambió para domingo, eso es lo que no me checa, porque entonces no estamos obedeciendo al Creador y Jesús no porque no crees en la iglesia, porque no crees en la iglesia. El problema es que Carlos, no crees en la iglesia. Si no me citas versículo. Es que si vamos a la iglesia, esto se le enseñó a la iglesia, que Jesús es Señor del sábado. Esto es lo que se le enseñó a la iglesia, esto es lo que la iglesia enseñaba. Y veamos, esto es lo que enseñaba Jesús. Y lo que muchos ponen de pretexto de decir, bueno, es que miren, Jesús y sus discípulos quebrantaban el sábado. Entonces, si Jesús quebrantó el sábado, fue un pecador. No podemos argumentar eso, no podemos decir eso. Jesús guardó el sábado. Y nos llamamos nosotros cristianos porque seguimos el ejemplo de Jesús. Si decimos que Jesús quebrantó el sábado, entonces Jesús cometió pecado. Entonces Jesús guardó el sábado. Y la escritura dice que tenemos que imitar a Jesús, por eso somos cristianos. Entonces tenemos que guardar el sábado. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espinas, dice, y a comer. Y viendo los fariseos dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero eso lo decían los fariseos. Eso no era así, eso lo decían ellos. Y les dijo Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David teniendo el hambre y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, que no era lícito comer ni a él ni los que con él estaban, sino solo los sacerdotes. ¿O no habéis leído la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpas? Pues os digo que uno mayor que el sábado, que el templo está aquí. Mas si supieras que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque Señor es del sábado el Hijo del Hombre. Y partiéndose de ahí vino a la sinagoga, y he aquí había uno que tenía la mano seca, y le preguntaron diciendo, ¿es lícito curar en sábado? Ve que no le preguntaron, ¿tenemos que seguir guardando el sábado? No, le preguntaron, ¿qué se puede hacer en sábado? Y esa es la pregunta que debemos de hacer. Ahí no preguntaron, Señor, en el nuevo pacto, ¿todavía tenemos que guardar el sábado? Según tu enseñanza, ¿todavía tenemos que guardar el sábado? No, ellos sabían que el sábado se tenía que seguir guardando. Pero ahora ellos preguntan, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es la manera correcta? Pero dice, para acusarle. Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si cayere en la fosa en sábado, no le echa mano y la levanta? Entonces, si algún animalito se estaba muriendo, aunque fuera sábado, había que salvarlo. Pues cuánto más vale que una oveja, dice,
un hombre. Así que es lícito en los sábados hacer el bien. Se puede hacer en sábado el bien, dijo. Entonces muchos han tenido una idea equívoca que dicen, bueno, es que el sábado ya no hay que hacer nada. No, se puede hacer el bien. Si se puede hacer el bien, hay muchas cosas que se pueden hacer para hacer el bien, visitar enfermos, ir a orar por los enfermos, ayudar a alguien. Eso se puede hacer en sábado. Se puede comer en sábado. Ya vimos que Jesús no condenó el comer en sábado. Se puede comer en sábado. Entonces dice muchos, entonces ustedes ya no comen. ¿Por qué comen ustedes? Si los discípulos de Jesús comió y dijo que sí, sí es lícito. Entonces la respuesta de Jesús aquí hubiera sido, aquí era el momento exacto, el momento propicio donde Jesús hubiera dicho, miren ustedes por qué se preocupan por eso. Si ahora ya no hay que guardar el sábado, ahora tenemos que guardar el domingo porque yo ya voy a resucitar en domingo. No, Jesús dijo, es lícito en los sábados hacer el bien. O sea, el sábado seguía vigente. Mira, nos podemos quedar aquí hasta las 12 de la noche hablando tu palabra y no vamos a acabar. Necesito versículos. Ya te lo cité, pero no lo crees. El que lo El versículo Jesús dice, por eso, Carlos, a mí me escuchan. ¿Y qué predicaban los apóstoles? Ellos predicaban la sana doctrina, la misma que les enseñó Jesús. Y ese es el Shabbat, también estaba el Shabbat ahí dentro. Regresa porque no sé si me estás escuchando. Escucha a ustedes, a mí me escuchan. Por eso ¿Puedes demostrar que Jesús enseñó tan solo una vez en el Nuevo Testamento a guardar el Shabbat? ¿Puedes demostrar eso? Sí, claro que sí. ¿Tienes tu Biblia a la mano? Mira, me encantaría ver el versículo donde Jesús mandó a guardar el Shabbat. Lo voy a leer para que no te salgas, ¿vale? Yo te lo voy a leer, fíjate. Los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Haced y guardad todo cuanto os digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Yo te pregunto algo, Carlos. ¿Qué enseñaban en la cátedra de Moisés? ¿Tú sabes? La ley de Moisés. Sí, principalmente la ley de Moisés, exactamente. Entonces, dentro de la ley de Moisés está el Shabbat. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ahí se sientan los escribas a enseñar la ley de Moisés. Todo lo que les digan que guarden y que hagan, guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras. Aquí hay otro versículo, dice Marcos 2:27. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. Entonces, todo tiene una causa. Y la causa del sábado es el hombre. Entonces, lógicamente alguien dice, bueno, si algo tiene sentido, tiene una causa, entonces fue hecho con un propósito para el hombre. La causa del sábado es el hombre. ¿Hay hombres? Hay sábado. Está claro el versículo, que el sábado fue hecho para que el hombre descanse, para que el hombre adore a Dios. No al revés, no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún, dice, del sábado. Todavía estamos leyendo el Nuevo Testamento. Aquí era donde Jesús hubiera hecho, ya no. Eso ya quedó en el antiguo pacto. Entonces Jesús ya no es el Señor del sábado. Ahora es el Señor del domingo. El día del domingo es el día del Señor, hubiera dicho, no. El Hijo del Hombre es Señor aún, dice, del sábado. Entonces Jesús sigue diciendo que sigue vigente el día de reposo. Porque ellos dicen y no hacen. ¿Qué quiere decir eso, Carlos? Que ellos te decían, ¿sabes qué, Carlos? No mientas, pero ellos mentían. ¿Sabes qué, Carlos? Ve por o busca el favor de la viuda, pero ellos no lo hacían. Entonces, dice eso, hagan lo que les dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos no la cumplen. Entonces, te das cuenta que... Creo que no me entendiste mi pregunta. Yo te pregunté, ¿puedes demostrar que Jesús en el nuevo pacto mandó a guardar el Shabbat? En el nuevo pacto, pues estamos en el Nuevo Testamento. ¿Estamos leyendo el Nuevo Testamento, sí o no, Carlos? Claro, pero pero te hago una pregunta. ¿En ese momento se hacían sacrificios Carlos, animales? espérame. Hemos leído versículos del Nuevo Pacto. Hemos leído puros versículos que están en el Nuevo Testamento. Marcos 2, 27 y 28 está en el Nuevo Testamento. Lucas, Hechos. Esos son los versículos que hablan de lo que enseñaban los discípulos, lo que enseñaba la iglesia, que ellos seguían guardando el día de reposo. No está hablando en ningún momento que ellos ordenaron un cambio o dijeron o insinuaron algo,
si bien algunos versículos se habla del primer día de la semana, pero ya vimos que muchos los han malentendido, como este versículo habla del primer día de la semana, pero dice que ya se acercaba, pero estaba finalizando el sábado. Entonces Jesús resucita al finalizar el sábado. Ya en el atardecer, para la caída del sol, Jesús resucita. La víspera de sábado está hablando que estos hechos fueron la víspera del sábado, que amanece ya para el primer día de la semana. Vinieron a ver al sepulcro y el sepulcro ya estaba vacío, porque eso es lo que está narrando este versículo. Este versículo no está hablando de la hora exacta, aunque sí nos dice que fue al finalizar el sábado, pero lo que está tratando de decir es la visita y que fueron a ver el sepulcro vacío. Jesús ya no estaba, porque Jesús ya había resucitado al finalizar el sábado. Entonces, si ustedes ven, muchas cosas se siguen por tradición, pero no tienen jamás una base bíblica. Bueno, no es necesario dicen que haya un versículo específico que diga, se cambió el sábado. No, dicen, no hay versículo que lo diga. Ahí lo están escuchando ustedes. No hay ningún versículo que diga eso. El argumento está basado en versículos que no entienden o que no han leído de la manera correcta. Que sí, hay versículos que hablan del primer día de semana, pero no lo habla como un día de reposo, no habla como un día que lo santificó, un día que Jesús haya resucitado. No habla eso, y lo vemos claramente lo que ellos dicen sin ningún temor. Dicen, no hay. Bueno, no es necesario No es necesario, siempre esa es la palabra. Que diga, no es necesario que la Biblia lo diga. Lo que nosotros nos basamos es en una pura tradición, y solo le ponen que es tradición apostólica. Pero ya vimos que la tradición apostólica, o lo que hacían los apóstoles, era reunirse en los sábados. Ahí está, los judíos y los gentiles, y el sábado siguiente les hablasen esas palabras. Ahí está, ellos se reunían. Hechos da testimonio que los sábados, el sábado siguiente, se juntó casi toda la ciudad. ¿Por qué se juntó casi toda la ciudad? Porque no trabajaban, a oír la palabra de Dios. Así que, amados amigos, esperamos que les haya interesado este video. Gracia y paz sea con ustedes.